Ahora sí, le damos la palabra a Enrique, y le damos inicio a este seminario. Los que sí les pido es, por favor, que se muten para poder llevar mejor adelante el espacio. Gracias. Bueno, gracias Patricia por la presentación. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas. Algunos que ya vienen acompañando el seminario y trabajando en él y participando en él desde hace bastante tiempo y algunas caras nuevas que, bueno, esperemos que se sientan atraídas por el título y por el desarrollo del seminario, de modo que vamos a comenzar. Eh, yo cuando voy a algún restaurante y me sirven un plato que particularmente no conocía y que me gusta, eh, intento saber algo de la cocina de ese plato, ¿no? Y si puedo entrar a la cocina y que me cuenten con más detalle, mucho mejor. Y eso me pasa no solo con la comida, ¿no? No sé qué tan curiosos o curiosas estén esta noche, pero despertar la curiosidad porque vamos a empezar por la cocina. Cuando en el espacio de trabajo en el que diseñamos las actividades de TRICE de este año, eh, propuse el título y el argumento, alguien hizo un chiste. Y me parece que no es un mal comienzo, ¿no? Comenzar por un chiste porque, bueno, el psicoanálisis mismo nació entre el chiste y el sueño, parafraseando aquello de que los bebés, como decía San Agustín, los bebés nacen entre la orina y la caca. Bueno, entre el sueño y el chiste, nació el psicoanálisis. El chiste decía algo así, porque viene el título, como lo adelantó Patricia y estaba hasta en la difusión, es Lo real en psicoanálisis, el espacio-tiempo del sujeto. El chiste decía, ¿y qué tal un título más simple? Introducción al psicoanálisis, por ejemplo. Un modo sutil, o por lo menos así lo entendí, un modo sutil, o tal vez no tanto, de hacerme saber que presento o bien temas muy complejos, o que bien hablo en difícil, o de temas difíciles. Mm, Por mi parte no estoy muy seguro de ello, pero recojo el guante y entonces me dije, disociándome a mí mismo, entre habla y escucha, es que debería partir de cero. Y enseguida, es posible partir de cero, porque recomenzar no es lo mismo que comenzar de cero. Recomenzar un 25 de marzo, tras una jornada potente como la del día de ayer, nunca podría significar comenzar de cero. Comenzar una vez más supone una vez más la renovación de un pacto, la ubicación de cada cual en una historia y situar que el decir siempre comporta un tiempo. El decir nunca es un decir fuera de tiempo. De modo tal que no se trata de decir, bueno, borrón y cuenta nueva y vamos para adelante. Se trata de retomar las marcas y volver a comenzar. Luego, bueno, quizás para quienes estén conectados aquí y no estén al tanto de la política argentina, ayer se conmemoró el Día de la Memoria, es el Día de la Memoria, se conmemoró un golpe de Estado cívico-militar de hace 48 años, y bueno, dice, al mismo tiempo que la multitud nos reunimos allí para esa conmemoración, el discurso oficial era, hay que borrar lo pasado e ir para adelante. Bueno, seguido el chiste sobre mi supuesto en difícil, o de cosas difíciles, alguien recordó que en el momento que presenté para el seminario, en ese argumento encontraba temas que yo ya había trabajado en otro seminario años atrás. Yo por mi parte no lo recordaba.
El olvido es otro de los fenómenos que dieron lugar al comienzo mismo del psicoanálisis. El olvido de nombres propios, por ejemplo, todos recordamos Signorelli, el olvido de Signorelli. En este caso, fue un olvido de mis propias palabras. ¿Todo olvido es neurótico? Bien, apenas empezamos a esbozar los fundamentos y ya las preguntas que surgen nos traen complicaciones. Pero está fácil, ¿no? No todo olvido es neurótico. En este caso, a mi olvido no le quise dar el estatuto de olvido subjetivo o neurótico, sino de efecto de transmisión. Algo fue dicho y vuelve desde otra anunciación, desde otro psicoanalista, en otro tiempo. ¿Qué mejor constatación habría de una transmisión efectuada que ese retorno de un decir en otra boca, en otro tiempo? De modo que no se trata nunca de recomenzar de cero, sino de recomenzar, porque no hay un tiempo cero. Recomenzamos a partir del reservorio, muchas veces inconsciente, de lo ya trabajado. Pues entonces recomenzar supone una implicación en el tiempo, una marca temporal que nunca es cero. Se cuenta a partir de uno. Siempre hay un primer tiempo. En un texto sin dudas inaugural de Freud, la carta 52 a Fliess, Freud habla de inscripciones, transcripciones y retranscripciones en etapas sucesivas de la vida. En verdad, el término alemán habría que traducirlo como de tiempo en tiempo se retranscriben las primeras marcas. La idea entonces primigenia de un aparato psíquico para Freud introduce la temporalidad subjetiva en esas marcas, lo que nos lleva a imaginar un aparato psíquico en el cual esas marcas puedan ser leídas, de tal modo que desde el vamos, el tiempo de esas marcas y el espacio de retranscripción de esas marcas están presentes en los escritos freudianos, articulándose en un modelo, el modelo o un primer modelo de Freud, porque no es el único. Otro alguien, un tercer alguien, luego de que yo hablara en una mesa junto a otros colegas de esto hace ya algunos años, era una mesa en el festejo aniversario de una institución amiga, cuando termino de hablar, se acerca y me dice, yo tengo que suponer que fue en tono de halago que me lo dijo, ¿no? Me dijo, Enrique, es la primera vez que cuando te escucho entiendo lo que decís. Bueno, fue una confesión preocupante para mí, desde luego, ¿no? Además me pregunto, ¿y si no entendían lo que decía, para qué me invitaban, no? ¿O habría allí algún interés en no entender, o en escuchar a alguien a quien no se le entiende? Pero claro, eso me hizo volver al chiste primero, ¿no? ¿Será que en verdad hablo que hablaban difícil? Bueno, por suerte parece que a partir de esa fecha empezaron a entenderme. Hay algo que no se puede pretender tampoco comenzar de cero, y es el estilo. Uno le puede dar algunos retoquecitos de tiempo en tiempo al estilo, pero eso es algo que lo quiera uno o no lo quiera, es muy difícil de cambiar. Pero bueno, empezamos por temas simples, ¿no? El problema es que no resulta simple transmitir estos temas simples. El olvido, el sueño, el chiste, el tiempo, son cuestiones tan simples que Freud las incluyó en una psicología de la vida cotidiana. Y que sea de la vida cotidiana implica que todos estamos concernidos por esa cotidianeidad de la irrupción de las formaciones del inconsciente. Todos tenemos la experiencia que más de una vez, tras padecer alguna de esas formaciones del inconsciente, el tiempo parece modificarse o parece haberse modificado. Un mal chiste, una metida de pata, un exabrupto, pueden marcar un antes y un después en una relación social, en un colectivo, en un trabajo.
Equivocar la hora de una cita puede resultar en perder esa cita o perder la expectativa, el resultado que esa cita podía suponer. Algunos pacientes suelen ser tan pacientes que llegan tarde, otros tocan el timbre minutos antes. La relación al tiempo siempre es un factor a considerar en los análisis. ¿Y qué decir de los obsesivamente puntuales? Solemos preguntar en las entrevistas preliminares, ¿desde cuándo se siente así? ¿Cuándo comenzó este padecimiento? ¿Cuándo se produjo este quiebre? ¿Cuándo decidió consultar? ¿Cuándo se decidió llamar? Esos cuándo son, aluden a marcas que anudan tiempos y sucesos para cada quien. Marcas temporales que orientan o que impulsan a tomar decisiones o a postergarlas. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Qué nos informa la respuesta a estas preguntas por el tiempo subjetivo, por las marcas que historizan una vida? San Agustín escribió de sus confesiones todo un libro, el libro 11 de sus confesiones sobre el tiempo. Y ahí se pregunta, ¿qué es el tiempo? Y dice, si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicarlo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. A San Agustín le interesaba en particular poner en relación el tiempo humano finito con el tiempo eterno de Dios. Y le pregunta, Dios mío, contéstame. Pregunta, ¿hubo un tiempo antes de que Él hubiera creado el universo? ¿Existía el tiempo antes de la creación? En nuestra escala la pregunta sería, nuestra escala subjetiva sería, ¿hubo un tiempo antes de que yo pudiera recordar alguna cosa? ¿Hubo algo antes de nosotros, de nuestro nacimiento al mundo y a la vida? Para nosotros, claro, no se trata de la creación, pero sí se trata de que todo comienzo está en relación a alguna marca primera, alguna primera inscripción, las primeras que podemos recordar. Y antes de ello, en los análisis, la pregunta por ¿qué es lo que ocurrió antes de que yo recuerde? Es una pregunta reiterada. Hay un asunto respecto del tiempo, del olvido y de la transmisión que se hace difícil, porque a veces nos esforzamos en tratar de explicarnos a través de un metalenguaje, intentar explicar algo en metalengua, en vez de confiar en que las cuestiones se transmitan por el habla misma, por el discurso mismo, porque el habla misma, el despliegue temporal del habla en el discurso, el tiempo de las cesuras necesarias para separar unas palabras de otras, el tiempo de la transferencia, son modos para nosotros de considerar el tiempo en acto, el tiempo de las sesiones, el corte de una sesión que marca un tiempo. Por cierto que no es lo mismo el tiempo según San Agustín, que el tiempo según Freud, que el tiempo según Lacan. Y no me refiero solo al cuestionamiento de lo cronológico que se formula con el tiempo lógico de Lacan. Porque Lacan propone esa consideración del tiempo a la que le quita el cronos. No es un tiempo cronos lógico, es un tiempo lógico. Lo que le quita a Lacan es el reloj, la medida, la línea del tiempo, el tiempo lineal, para proponer otra manera de considerar el tiempo. Pero el tiempo lógico, para Lacan, en el tiempo lógico se trata siempre del presente.
El presente del instante, el presente del tiempo de comprender, el presente del momento de concluir. Y San Agustín finalmente termina planteando que hay un presente del pasado, es decir, que el pasado solo se lo puede evocar en el presente, que hay un presente del futuro que solo se lo puede encontrar en la expectativa, y hay un presente del presente, que es el de la existencia. Modos y modos de tratar de abordar esa pregunta tan presente para nosotros, que es el presente del tiempo. Respecto de un modo de considerar el tiempo de una manera no trivial, hay una fecha que constituye una notable subversión de la idea vulgar del tiempo, porque el tiempo no deja de ser una idea, no es un observable. Para Kant, el espacio y el tiempo eran una condición previa a toda experiencia, una intuición pura, una a priori. No había una pregunta ¿por qué es el tiempo ya estaba dado, lo mismo que el espacio. Para él, la experiencia humana se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Ahora bien, cuando tocamos el tiempo subjetivo y el espacio subjetivo para considerar la experiencia del sujeto, ¿de qué tiempo se trata? ¿De qué espacio se trata? En relación con considerar el tiempo desde el modo vulgar, del modo común, hubo un acontecimiento por el que todos estamos concernidos aunque no lo sepamos. Un acontecimiento fechable que tuvo un lugar en un momento determinado, un tiempo determinado, que es el comienzo del siglo pasado, y que resultó un paradigma en la concepción del tiempo. Hablo del acontecimiento Freud, hablo del acontecimiento Einstein. Porque sabemos que Freud y Einstein intercambiaron unas cartas hablando sobre la guerra. Pero qué pena que no hayan intercambiado sus ideas acerca del tiempo. ¿Cuánto hubiéramos querido que hubieran debatido sobre el tiempo? Porque ¿acaso no fueron aquellos los que subvirtieron la idea misma del tiempo? Uno a escala subjetiva, otro a escala galáctica. El paso de Einstein, que se imprime en el título de este seminario, fue anudar de un modo indisoluble espacio y tiempo. A partir de Einstein el tiempo ha perdido su autonomía y pasó a considerarse una dimensión más entre cuatro. Hemos pasado de las tres dimensiones del espacio más una, el tiempo, que son las de la física de Newton y de la geometría de Euclides, a cuatro dimensiones, las del espacio-tiempo. Quizás este pasaje del 3 al 4 marque lo más significativo en cuanto al siglo pasado en materia de imaginar lo real. Para nuestro pobre imaginario euclidiano aristotélico, es muy difícil imaginar la dimensión 4. Pero dejemos anotado este pasaje del 3 al 4 y tengamos en cuenta el modo en que Freud construyó su teoría a partir del número 3. Consciente, preconsciente, inconsciente, 3. Inhibición, síntoma y angustia, 3. Yo, super yo, ello, 3. Neurosis, perversión, psicosis. En cambio, Lacan teorizó a partir del 4. El Edipo para Lacan no es padre, madre, hijo, esos tres freudianos, sino padre, madre, hijo, falo, 4. 4 términos para la metáfora, 4 lugares en los discursos, 4 discursos, 4 términos en sus fórmulas de la sexuación. Fórmulas a las que en una ocasión, que vamos a retomar en el curso del seminario, las llamó fórmulas cuánticas de la sexuación. Lacan no era ajeno al desarrollo
de las teorías científicas de la época. ¿Cómo incide la cuestión del espacio-tiempo, de los modelos de espacio-tiempo y de la teorización y de la relatividad, la de Newton o la de Einstein? ¿Cómo inciden en la manera en que teorizamos la clínica en nuestro oficio? Una primera incidencia se deriva de que tanto la velocidad como el recorrido no son absolutos, no hay un tiempo absoluto, no hay un espacio absoluto como lo quería Newton, sino que tanto uno como otro son relativos, pues depende de quién observe el movimiento, depende de quién lo viva. No vamos a hablar acá de la velocidad relativa de un auto en relación con un peatón o con otro auto, no son las formas clásicas en las que se enseña la relatividad, ¿no? Si uno va en la ruta con el auto a 80 kilómetros por hora y el auto que viene del otro lado viene también a 80, la impresión que nos da es que el otro auto viene a 160. Pero vayamos a lo nuestro. ¿A qué velocidad sentiste que se abalanzó tu padre para reprenderte? ¿Cómo se te cerró el espacio cuando tu madre te dijo que esta noche no salías? Es decir, que la manera en que subjetivamente se recibe las, im- las implicaciones de tiempo y espacio, el abalanzamiento de un cuerpo sobre otro, o el hecho de no poder disponer del movimiento del cuerpo porque la puerta está cerrada, implica que hay en lo relativo de tiempo y espacio, lo que hay es no relación. No hay relación entre el punto de vista de los padres, por ejemplo, y el compromiso subjetivo del hijo. Bueno, no fue para tanto, no salió una noche. Y sin embargo, para el hijo puede ser que se le cerró el espacio del mundo que habitaba. La otra incidencia que simplemente anuncio, ¿no? Es lo que se llama una orientación en lo real. El paso que da Einstein es que lo que implica es que la velocidad con que un cuerpo se desplaza en el espacio supone dos cuestiones. Primero, que el espacio no es un espacio plano, como quería Newton, sino es un espacio curvo. No hay espacio plano a nivel, estamos hablando a nivel galáctico, ¿no? Planetas, galaxias. Y no hay velocidad mayor, no hay velocidad posible mayor que la de la luz. Esa velocidad de la luz es un límite en lo real. Entonces podríamos decir que si la velocidad de la luz es un límite en lo real y la velocidad se mide por la relación entre el espacio y el tiempo, la fórmula de la velocidad, espacio sobre tiempo, la luz es el tiempo. A tal punto la luz es el tiempo que los agujeros negros, aquellos que parecen colapsar toda luz, están fuera de tiempo, no son medibles. ¿Por qué nos importa esto? Porque Lacan durante muchos años de su enseñanza planteaba que lo real no era abordable por lo simbólico ni por lo imaginario, porque en lo real todo era heterogéneo, no había marcas, no había singularidades, no había diferencias, hasta que se encuentra con que no, que en lo real puede haber un límite. Ese límite él lo hace pasar, lo comenta a propósito de la temperatura. Él dice, hay una temperatura mínima, que es aquella en la cual ninguna, ningún átomo, lo digo mal, pero ningún átomo se mueve, porque la temperatura resulta de la colisión por el movimiento de las partículas subatómicas. Entonces, cuando el movimiento no existe, cuando no hay movimiento, eso es el cero absoluto. No hay temperatura más baja que el cero absoluto, que es la quietud absoluta supuesta, ¿no? Por supuesto. Lo que no hay es una temperatura máxima,
que se pueda determinar, pero sí hay una temperatura mínima. Y eso, dice Lacan, es una orientación en lo real. Y a partir de esa orientación en lo real, toda la teoría de Lacan acerca de cómo nos orientamos en un análisis cambia. Además, lo vamos a trabajar cuando leamos el texto de la transcripción de la conferencia de Lacan, hay nuevos reales. Lo real no está de una vez y para siempre. Hay nuevos reales. Bueno, volvamos al principio. No hay manera de comenzar que no sea un recomienzo. No hay manera de transitar las temáticas en las que estamos concernidos, sino por la vía de la historización, historizándonos en los rizos de la repetición y de las diferencias de lo que venimos trabajando. Por lo tanto, no hay manera de no pasar una y otra vez por los fundamentos del análisis. En verdad creo que en un seminario no se hace otra cosa que pasar por los fundamentos del análisis, encontrándonos con impases, con olvidos, sobre todo los impases y los olvidos que no son de la neurosis, sino de la estructura en la cual la neurosis se monta. Hay olvidos que son de estructura, que no tienen que ver con el paso del tiempo ni con la debilidad de la memoria, que son los olvidos que estudia la neurología. Tampoco son los olvidos neuróticos. Me voy a tratar de explicar de este modo. ¿No les ocurre a ustedes que agarran un libro de Freud, van a un texto de Freud que no recuerdan haber leído nunca, que está recontramarcado, subrayado, con colores, con marcas? ¿Cuándo leí esto? ¿Cuándo marqué esto? ¿Cómo es posible que uno se olvide de aquello que indudablemente le hizo alguna huella, le hizo alguna marca porque hay anotaciones? A mí me ocurre. Yo entiendo que ese olvido de lo que en algún momento se leyó y se entendió, o no se entendió, no sé, no se debe a la neurosis, sino a cuestiones de estructura, particularmente a la debilidad mental. No a la de cada quien, no a nuestra debilidad mental, sino a una debilidad mental que es inherente a la estructura misma. ¿No? Estoy introduciendo una debilidad mental a considerar de otro modo que como habitualmente se la considera. Digo, hay una debilidad mental en el sentido en que nuestra mentalidad es débil para abordar, entender y repetir y recordar cuestiones de estructura. Como ven, estoy tratando de volver a pasar por ciertos fundamentos, pero sin aferrarme a la letra de Freud o a la letra de Lacan. Parece que hay un modo de pasar por los fundamentos que no es aferrarse a la letra y repetir esa letra como loros en los enunciados que en el caso de Freud ya cumplieron más de un siglo, sino que hay otro modo de hacer vivir esa letra, volver la letra viva, para ponerla a tono con los modos en que hoy hablamos y podemos teorizar. Porque prolongar la letra, se podría decir, es prolongarla no solo en el tiempo, sino a pesar del tiempo, sino prolongarla acorde al tiempo en que vivimos. Porque no estamos a la búsqueda del tiempo perdido, sino de cómo se dicen las cosas en este tiempo presente, el único tiempo que existe y en el que existimos. Les pregunto, ¿habría efecto de transmisión si hablásemos como Freud hablaba hace un siglo, o como Lacan hace medio siglo? ¿Las referencias epocales acaso son las mismas, las nuestras, que las de Freud o las de Lacan? El reservorio de lecturas, pues es la cultura general, es el mismo. Hoy las cosas se dicen de otro modo, se leen otros textos. En el tiempo de Freud existió la radio, en el de Lacan la televisión.
no en el de Freud. Hoy nosotros tenemos Internet 5G. Bueno, ya la vamos a tener muy pronto. Tenemos una Internet de altísima velocidad, que no existía ni en el tiempo de Lacan ni en el tiempo de Freud. No solo las referencias instrumentales de la vida son otras, la medida del tiempo es otra. Hoy difícilmente toleraríamos enviar una carta y esperar que la respuesta a esa carta llegue un mes después, cuando el WhatsApp es casi instantáneo. Si ni siquiera toleramos que nos claven el visto y no nos respondan. La medida del tiempo es otra, el registro del tiempo es otro. Si releemos lo que dice Freud en lo perecedero, el goce de lo perecedero, de aquello que se sabe que no va a durar demasiado, ¿qué diríamos hoy respecto de lo perecedero? Teléfonos celulares que a los 2 años son obsoletos. ¿Qué diríamos de eso? También el modo en que el discurso sobre el discurso del tiempo nos llega, nos marca, porque el estilo es marca, ¿no? ¿Cómo nos marca el estilo si no acompaña a la época? Te digo que si el estilo de transmisión no acompaña a la época, lo que transmite es letra muerta. Para mí sería un anacronismo repetir a Freud con los conceptos tratados como si estuviéramos en el 1900. El filo cortante, el filo punzante con el que Lacan caracterizaba la verdad en el decir de Freud, hay que volver a afilarlo, hay que volver a afilar el instrumento, pero con los instrumentos de nuestra época. Hoy no cortamos la carne asada con los cuchillos de plata de nuestros abuelos. No viajamos en carruajes ni leemos por las noches con luz de vela, a menos que seamos muy románticos, ¿no? Pero eso también es anacrónico. No morimos de sífilis ni de tuberculosis, pero sí de COVID o de dengue, y hasta hace poco de SIDA, enfermedades que no existían en tiempos de Freud ni de Lacan. Son otras las referencias epocales, y a mi modo de entender, eso debe vertirse en nuestro modo de leer y de transmitir, y por ende, de analizar. Bueno, vayamos entonces a la cuestión. Introduzcamos ya lo real en psicoanálisis a propósito del tiempo. Y hagámoslo de la mano de Freud, aunque el real es un término de Lacan. Freud inventó un término que es la represión primordial. No es un término que procediera de fenómenos clínicos, o sea, de evidencias de fenómenos como el chiste, el lapsus, el olvido, el síntoma. Fue una necesidad teórica. Él lo llamó una construcción auxiliar. Y la debilidad mental es producto práctico de esa represión primordial teórica. Quizás este seminario debiera llamarse así, ¿no? La debilidad mental es una consecuencia práctica de la represión primordial teórica. Y quizás lo tengamos como título para recordarlo cada lunes antes de reunirnos, como si fuera la contraseña del Zoom, más fácil de recordar que la de algunos números. Pero si hiciéramos así, si ella fuera nuestra contraseña, al cabo de 2 o 3 reuniones habremos olvidado, gracias a nuestra debilidad mental, qué queríamos decir con esa frase. Y eso ya no sería debilidad mental ni represión primordial, eso sería represión secundaria. Es decir, ausencia de lectura, naturalización del enigma, cita, simple cita, aforismo tal vez. Porque si el aforismo no llama a la lectura crítica cada vez que se lo nombra, cada vez que se lo dice, el aforismo deja de ser aforismo y se convierte en algoritmo. No hay relación sexual, no existe, el goce del otro no es signo del amor, ya no son frases enigmáticas. Han devenido un santo y seña de las parroquias a las que pertenecemos. Han devenido algoritmos operatorios. Dime qué cita cortas y pegas y te diría a qué asociación perteneces. Evidencia de todos los días.
Yo lo digo así por ahora. La ausencia o dificultad de lectura como manifestación de la impotencia es efecto de la represión secundaria. Cuando no podemos leer, cuando la lectura queda de lado porque repetimos los aforismos, eso es represión secundaria. Pero la imposibilidad de leer y recordar la lectura, la imposibilidad, digo, no de leer, no de recordar, sino de leer y recordar, es propia de la debilidad mental, marca de la represión primordial. Vamos a ver que Freud propuso al menos dos tipos de olvido. Bueno, uno que es el olvido de la desmemoria, el olvido del que hablan los neurólogos. Un olvido que sigue el curso temporal de la memoria orgánica en función del tiempo cronológico que ha pasado. Memoria anterógrada, memoria retrógrada, toda esa cuestión, ligada a que un suceso que nos pasó hace 10 minutos, probablemente lo recordemos plenamente, y un suceso que ocurrió hace 3 días, probablemente no. Si eso siguiera la deriva natural, orgánica, de la memoria. Pero Freud propuso un olvido, el olvido propiamente dicho para nosotros, para nuestro oficio, que es producto de la represión secundaria, ¿no? Y que tiene una dimensión temporal considerada desde una lógica particular. Sin esa subversión del tiempo subjetivo producido por Freud con su Nachtraglichkeit, con efecto retroactivo, Lacan no hubiera sido capaz de formular su Après-coup, la retroacción significante. Tampoco hubiera podido producir su tiempo lógico. El olvido neurótico, el olvido por represión, implica una subversión del tiempo cronológico, porque ese olvido supone la actualidad de un recuerdo insabido para el que olvida. Hay algo que se detuvo en el tiempo y permanece como actual. Paradójicamente, algo que no recordamos y que sin embargo es más potente en cuanto a su persistencia en el tiempo que lo que recordamos. El neurótico sufre de reminiscencias, decía Freud, sin saberlo, claro. A los dos tipos de olvido, el olvido de la memoria convencional y el olvido neurótico freudiano de la represión secundaria, yo agrego otro, un tercer modo de olvido, que es el que les decía antes, el olvido producto de la represión primaria, que es un olvido de estructura. Ese es el olvido que cuando vamos a los libros de Freud, a los seminarios de Lacan, y decimos, pero ¿cómo puede ser que me haya olvidado de esto? Que hagan la experiencia. En general, eso que olvidamos haber leído va a cuestiones de estructura muy difíciles de imaginar, de recordar y de transmitir. Como decía San Agustín, si me lo preguntan, si no me lo preguntan, lo sé, ahora si me lo preguntan. Este olvido que pone en relación la represión primordial con la estructura, ¿a qué temporalidad corresponderá? ¿Habrá un tiempo antes de la represión primordial? ¿Tiene sentido, como San Agustín preguntaba antes de que Dios creara el mundo, ¿tiene sentido plantear un tiempo previo a la represión primordial? ¿A qué tiempo, qué topología correspondería esta forma de olvido? Bueno, quizás si en el recorrido del seminario llegamos a considerar el seminario que Lacan llamó topología y tiempo, veremos cómo el tiempo está ligado directamente a la topología. Bueno, yo decía que esta debilidad mental, tal como yo la estoy introduciendo, considera una disyunción entre lectura y memoria. Lo entendí, pero me lo olvidé. Sí, recuerdo haberlo entendido, pero hoy no recuerdo qué es lo que entendí.
Disyunción entre el saber y la explicación. Hay una relación al saber en estos olvidos en relación a la represión primaria. El otro día una analizante contaba una situación que era, ella estaba de vacaciones, sentada leyendo, con un grupo con el que se había ido de verano, y un grupo que no son lectores. Y ella era como, bueno, estaba haciendo algo que los otros no tenían como práctica ni que gustaban de ello. Y en un momento se siente observada y tiene la siguiente fantasía. Me preguntan qué es lo que estoy leyendo y no voy a saber decírselos, porque lo entiendo, pero no puedo transmitirlo. Parecía San Agustín hablando. ¿Mm? Y eso pasa muchas veces, que nosotros entendemos algo que estamos leyendo y de pronto nos convidan, nos invitan a decirlo y no lo puedo decir, me quedo callado porque sí, lo entendí para adentro, pero como si para adentro, para afuera. Hay algo ahí de la represión primordial en juego. Un poquito más. Agustín, no voy a seguir en el seminario con San Agustín, lo lamento por ustedes, pero no voy a seguir con San Agustín, a mí me aburre mucho San Agustín. Pero bueno, tenía su asunto, ¿no? Y sí, lo sigue teniendo. San Agustín, cuando intenta explicar qué es el tiempo, explicarse qué es el tiempo, vieron que dijo, si nada existiese no habría presente. O sea que el presente, el tiempo presente, que es el único tiempo en definitiva, es existente. ¿Es esa existencia misma que caracteriza el tiempo presente un nombre de lo real, como Lacan lo nombra, existente? Me parece una manera de introducir así de forma sencilla, sirviéndome de San Agustín, que él me perdone, que según Lacan lo imaginario consiste, lo simbólico insiste, lo real existe. El presente siempre es un presente que se escabulle. El presente está y ya pasó y dio lugar a otro presente que también se escabulle. ¿No es ese presente que se escabulle un nombre de lo real? Es el real del que solo tenemos noticias por puntas cuando punzan, cuando nos imprimen algo en tiempo presente, el encuentro con algo del tiempo que se produjo y ya se fue. Bueno, espero que aprecien que estoy haciendo todo el esfuerzo posible por decir las cosas de modo más simple. Pero es inevitable surcar ciertas opacidades a las que estamos sometidos por el hecho de la debilidad mental que padecemos a consecuencia de la represión primordial. Es por la represión primordial que hay opacidades. ¿Qué quiere decir que hay opacidades? Que no es posible decirlo todo, que no hay un universo de transparencia en el que a cada pregunta le corresponde una respuesta, ni a cada palabra un referente. Si para cada pregunta viniera de inmediato una respuesta a clausurar la pregunta, no estaríamos hablando. No estaría en juego el campo del deseo ni temporalidad alguna, porque ese era el tiempo que transcurre entre la pregunta y su eventual respuesta, o el intento de respuesta, el tiempo entre un significante y otro, entre ese uno y ese dos, entre un lapsus y su explicación, entre un olvido y las asociaciones, es ahí, en ese tiempo, en el que se sitúa el surgimiento mismo del campo del deseo. Freud decía que es entre lo esperado y lo alcanzado que surge el deseo. Es entre la pregunta y la respuesta que surge el deseo. Sabemos clínicamente, tenemos seguramente toda la experiencia clínica de cómo se aplasta la dimensión deseante cuando la respuesta llega casi antes de terminar de formular la pregunta o la demanda. Cuando el otro te da la respuesta antes de que incluso termines de preguntar, el campo del deseo se clausura. Si siempre llegara esa respuesta a clausurar el campo del deseo,
estaríamos en pleno incesto. El incesto entre la pregunta y la respuesta. Estaríamos fuera de tiempo entonces, porque el incesto es un fuera de tiempo. Después de todo, hablando del incesto, ¿qué es una madre si no es la fuente de todas las respuestas? Ya que ella, una madre, sabe lo que el bebé quiere y pide y dice, aún en sus balbuceos. Si no interviniera un tercero entre esos dos cuerpos, entre el cuerpo de las preguntas y el cuerpo de las respuestas, el mundo sería transparente, sería inequívoco, sería incestuoso. Freud teorizó este asunto con la tragedia de Edipo. Pero no vamos a leer este punto como la historia de la telenovela entre el nene y la mamá y el papá, sino como la clausura de la dimensión simbólica de las generaciones. Hay un trastrocamiento del tiempo, de la simbolización del tiempo de las generaciones en el complejo, en el drama de la tragedia de Edipo. Tiresias le dice a Edipo cuando éste le pregunta, che, ¿quién mató a Arayo? Y Tiresias le dice, uno que con sus hijos habita como hermano y como padre, y de la mujer que lo parió, hijo y esposo, en la misma cama con el padre y asesino suyo. Ah, colapso de la relación simbólica entre las generaciones. Colapso del tiempo que se anula en la sucesión de generaciones. Ese tiempo es el que el oráculo, bueno, es un tiempo el que el oráculo le plantea a Edipo para que resuelva, ¿no? Y si resuelve va a entrar a Tebas y va a ser su rey. El tiempo en las tres épocas de la vida. ¿Cuál es el único animal que camina en cuatro patas, luego en dos y luego en tres? Es el paso del tiempo el que está sugerido en ese enigma. Y en la clínica asistimos a la dificultad que supone ese colapso del tiempo en relación con las generaciones. Recordaba a alguien que en su primera entrevista decía que un momento muy fuerte de su vida fue cuando él está a punto de tener un hijo y su padre también. O sea que su hijo y su sobrina tienen la misma edad, nacieron casi el mismo día. Es un real que produjo un colapso del tiempo subjetivo anudado a la secuencia de las generaciones. O sea, Edipo no es solo la cuestión de, bueno, qué me identifico, cuál es el objeto de amor, sino que hay una cuestión ligada a la simbolización del tiempo en relación con la generación. Freud símbolo, lo teoriza así, ¿no? El incesto como colapso simbólico. El lingüista la teoriza, el incesto, la transparencia, como el colapso de la significación, es decir, el acoplamiento perfecto entre la pregunta y la respuesta, si es que lo hubiera. El lógico lo teoriza como el intento de suturar una falla estructural imposible de salvar. Es decir, la idea de que hay una transparencia en el mundo abordada lógicamente, esa idea supone que hay una falla que podría ser salvada, pero desde la lógica hoy se dice, hay falla. No solo del psicoanálisis decimos, hay falla. ¿Y Lacan cómo lo teoriza? ¿Eh? No hay relación. Ahora, ¿cuál es el problema? Gracias, Cacho. Su hijo y su hermano. Bueno, es que es difícil, vieron que es difícil transmitir estas cosas. Claro, cuando nace la hija de su padre, tiene la misma edad, esa hermana tiene la misma edad que su hijo. Y bueno, eso es represión primordial. Exactamente, gracias. El problema que se nos presenta aquí con la dimensión edípica, en la escena edípica, es que aquel que viene a introducir una iancia entre esos dos cuerpos
entre el cuerpo del bebé, que es aquel de las preguntas, y el cuerpo de la madre, que es aquel de las respuestas, es que aquel que viene a introducir una alianza tiene más preguntas que respuestas. Por ejemplo, en los análisis, el señor padre, bueno, me disculpo por traer una escena un poco convencional y conservadora, pero bueno, mis pacientes lo traen así y yo tengo que hablar de lo que viene de mi clínica y no de la ideología. El señor padre se pregunta, ¿qué quiere una mujer? Su mujer, ¿no? ¿Qué lugar ocupa él entre su mujer y su hijo? Ese señor se pregunta, ¿qué tan severo debe ser en producir una separación entre esos dos cuerpos y hacerse querer o respetar o incluso preferir por el hijo? Pero acá también hay que entender que la separación no es solo entre el hijo y la madre. Al hijo le prohíbe la madre, a la madre le prohíbe reintegrar su producto. No es solo esa separación, sino que aquel que opera de padre tiene que hacer una separación entre sus hijos y su voce. Es decir, no se subraya habitualmente que de eso se trata la operación simbólica del padre. Y cada cual, en su rol patético de padre, porque en general el rol del padre es patético, intentará poner en juego su versión del asunto. La perversión, como dice Lacan allá por el seminario 22, aquella que si no se transmite de buena manera, confunde a los más cautos. ¿Qué es la perversión? Su modo de, Lacan también era muy conservador y decía, hacer, transmitir que el objeto de goce del padre es su mujer y dejar a los hijos fuera del campo del goce. ¿Cómo cada padre haga eso? Esa es la versión del padre. Si no está bien ubicada esa función, esa acción, esa perversión, confunde a los más cautos. Como le ocurrió a Freud con sus primeras histéricas, las que lo convencieron durante un tiempo en que sus padres eran unos perversos seductores. Cuando Freud se percata de eso, de que se trata de una fantasía y la toma como tal, la sitúa en el tiempo. Es una fantasía primordial. Es una fantasía, ¿qué quiere decir primordial? Así como lo estoy trabajando ahora, que se corresponde con un tiempo en el que no había tiempo. Y entonces se construye una fantasía que intenta dar un marco, un sentido, una escena, una intencionalidad a aquello que, como decía Freud, fueron cosas vistas y oídas y entendidas ulteriormente. Volviendo a estas dificultades del padre, las dificultades del padre son un destino humano, el padre o quien haga esa función, porque papá no se las sabe todas, y entonces sus respuestas, como no se las sabe todas, pueden resultar oraculares. Es decir, que sus palabras no satisfacen a las preguntas, sino que introducen más enigmas. A la pregunta de ¿por qué? Aparece un decir enigmático. Enigmas, opacidades en la significación, que lo que fomentan es la edad de los por qué. Y esto es porque el mundo no es transparente, porque hay opacidades y nuestra mentalidad es débil para luchar contra ella. Y nunca terminamos de salir de la edad de los por qué, a menos que nos analicemos y el análisis vaya bien, y dejemos de creer que hay respuestas para todas las preguntas, y que esas respuestas la tiene el otro, paréntesis. No el gran otro, es el otro con mayúscula, ¿sí? Que se escribe con una A mayúscula en francés o con una O mayúscula en castellano, para cifrar, según Lacan, que se trata de lo simbólico. No es un gran otro, es un otro con O mayúscula. Bueno, entonces,
La edad de los por qué supone que hay un otro que tiene todas las respuestas, que las tiene a su disposición, nos las dé o no nos las dé. Cuando el análisis avanza, si es que avanza bien, ya no nos preguntamos más ni por qué ni para qué. Fin de la edad de los por qué, decimos en el barrio, barradura de la completud del otro, la llamamos leyendo acá. No es cuestión de edad cronológica, ¿no? Hay nuevamente la cuestión del tiempo y la cronología. Todos tenemos pacientes grandulones que en la fantasía quieren volver con su mamá o se quieren ir con su mamá. Y todos tenemos también jovencitos que quieren desprenderse precozmente de los padres, cuando estos les ofrecen tantas respuestas que clausuran la dimensión de las preguntas. Así que no hay todas las respuestas, el mundo no es transparente, y eso es un modo de plantear que hay un real en juego. Ahora, para ir terminando por hoy, que el mundo no sea transparente, que haya opacidades, no nos autoriza a hacer el caldo gordo con esas opacidades, o sea, de hablar en lenguas, con enigmas, sosteniendo un enigma, una pregunta con más enigmas. Pero tampoco nos habilita, en un error, podríamos decir, simétrico, a hablar en citas, repitiendo como loros los aforismos machacados una y otra vez. Ni nos habilita a hablar enigmáticamente, ni nos habilita a disponer de la función copy-paste, como en lo que yo llamo la psittacosis, la psicosis de la cita. ¿Por qué la llamo psittacosis, esa enfermedad de los loros? ¿No? Porque al repetir las citas como loros, la psicosis de la citación, creemos estar diciendo algo, cuando lo que hacemos es confesar que ahí no hay lectura. Por eso hablo de psicosis, porque no hay lectura, porque hay rechazo y verwerfung de la lectura. Entonces ven que ya nos estamos metiendo con algunas cosas un poquito más complejas. Hay ausencia de lectura, hay imposibilidad de lectura, hay rechazo de lectura. Yo prefiero estas distinciones antes que las psicopatológicas. Porque a veces nosotros creemos que estamos tratando de un neurótico que tiene impotencia de lectura, que no lee y que de pronto se convierte en un débil. Es decir, que toma dimensión de la represión primordial. O a veces ocurre que nos preguntamos, cuando el que creíamos que era un neurótico de libro empieza a delirar, nos preguntamos si no habíamos abusado de la nosografía y habíamos encerrado a nuestros pacientes en un DSM psicoanalítico. Yo prefiero, en este punto, plantear que hay una ausencia de lectura que es por impotencia y que se corresponde con la represión secundaria. Hay una imposibilidad de lectura, una debilidad mental a causa de la represión primordial. Y hay un rechazo, una verwerfung, una forclusión también de la lectura posible. Y entonces, bueno, teniendo estas tres maneras de ubicarse frente a la lectura, la impotencia, la imposibilidad o el rechazo, ¿cómo transmitir sin opacidades la opacidad? ¿Cómo transmitir con fórmulas claras y transparentes la claridad? Bueno, yo no soy partidario ni de hablar en lenguas, parece que en otra época sí, antes cuando no se me entendía, pero tampoco de banalizar la complejidad de lo que nos toca transmitir, convirtiendo algunos dichos en algoritmos. Yo les pido que si me pongo a hablar en lenguas o me infecto de citacosis, que me lo hagan saber, por favor, y me aplicaré mis correctivos con la mayor severidad, pero ahora quisiera escucharlos a ustedes porque hasta aquí llego hoy. Bueno, muchas gracias, Enrique. Gracias por tu esfuerzo, por intentar hacerte entender. Damos lugar
preguntas, comentarios. Si pueden levantar la manito virtual, mejor, porque no sé si yo a verlos a todos y si no me hacen alguna seña o abren el micrófono, como les sea más fácil. Bueno, mientras, eh, para romper un poco el hielo y mientras piensan las preguntas, pensaba, ¿no, Enrique, digamos, en este halago, chiste que te hicieron después de esa jornada? Pensaba en la época, ¿no? En esta época en donde justamente hay un rechazo a la opacidad, ¿no? Una época en donde estamos llevados a leer en algoritmos, si es que se puede decir así, en donde no se soporta escuchar las escansiones, ¿no? De la voz, por ejemplo, en un mensaje de audio de WhatsApp que tenemos que ponerlos en por dos para que sea rapidito, o, o ver... o entender en tiempo reel, ¿no? En 10 segundos, en tiempo videíto de TikTok. Digo, me parece que hay algo de la época también que nos lleva a no soportar el no entender. Ah, Claudia, adelante. Ahí sí. Bueno, ahí está. Bueno, Enrique, gracias por tu transmisión. Me parece que tenés mucha, bueno, mucha práctica, muchos años de esto, se nota, porque me parece que tenés como muy en cuenta al que te está escuchando, ¿no? Como hay como esto de hacer un puente con el otro, ¿no? Como eh, está presente el otro, ¿no? Me parece. Eh, y a ver, algunas cosas, por ejemplo, cuando decías que el decir tiene un tiempo, pensaba en como que el decir queda resonando, como que hay algo que queda, que una estela, ¿no? Cuando hay un decir, algo queda ahí vibrando, queda ahí en un tiempo, ¿no? Más allá, ¿no? Eh, Después me parece muy interesante lo que dijiste de tener en cuenta el espacio-tiempo en el discurso, ¿no? Del analizante y enseguida, bueno, decías también que el espacio es curvo, ¿no? Y me vino, bueno, inmediatamente cuando lo decías, recordé hoy mismo haber escuchado una paciente que está muy comprometida con el espacio y el tiempo porque tiene un tema de contaminación y es muy limitado lo que puede hacer, pero en un momento se angustió, que escuchó algo que no le gustó, se fue al baño, ¿no? Enseguida me vino como otra dimensión de la escucha y me parece muy interesante. Por ejemplo, bueno, cómo se sintió en ese espacio, en ese, ¿no? Que dijiste, cómo se cerró, ¿no? El espacio y me parecen dimensiones interesantes. También me acordé de un maestro bailarín que tuve, Zambrano, que tenía una técnica, hacía coreografías muy rápidas, donde había que tirarse al piso, subir, bajar y hacer un montón de movimientos que decía, para poder tomar esa velocidad y hacerlo, hay que ir en curva, pero la técnica se llama passing through, porque es como curvas, pero a través del propio cuerpo, ¿no?
y decía que para no ir al choque con el otro, siempre como que hay que ir en curvas, ¿no? Y decía, si no va para este lado, va para el otro, pero esta disposición como de estar en curva. Eh, bueno, quería decir algo más, pero la represión, este, primordial. Bueno, y bueno, sí, todo esto, muchas cosas, ¿no? Muy interesante. Eh, y bueno, eh, si me acuerdo después agrego. Bueno, gracias. Gracias, Claudia. Hola, Ah, ¿qué tal? Bueno, gracias, muy interesante. Eh, Nada, lo único que quería decir es que lo que pensaba cuando hablabas eh, de las diferentes temporalidades es que la angustia tiene una dimensión temporal que es notable, del tiempo que no pasa, en los sueños de angustia. ¿No? Bueno, de la dificultad también en relación al espacio, de la dificultad de moverse, ¿no? De desplazarse, de quedar como atrapado en el espacio. Era eso nada más. gracias, Eva. Mabel, te desmuteaste, pero no sé si querías decir algo, Mabel Maldonado. No. Bien. Bueno, Enrique, si querés ir Sí, tomando. sí quiero, sí quiero. Bueno, bueno, voy por el orden en que intervinieron. Ah, impotencia, imposibilidad y rechazo, ok. Eh, sí, me parece bien me parece interesante como situaste, Patricia, el rechazo a la opacidad eh, en los teléfonos, ¿no? Es decir, eh, no poder, no poder escuchar un mensaje en el tiempo en el que el mensaje se produjo y aumentar la velocidad es simétrico a no poder dejar un mensaje pensando en el tiempo del otro. Porque cuando alguien deja un mensaje, a veces, oh, perdón por el mensaje tan largo, bueno, hay una consideración o desconsideración hacia el tiempo del otro en los mensajes de teléfono, que creo que está en relación con que no está el otro ahí, no está el cuerpo del otro ahí. Eh, y efectivamente estamos una época en aquel tiempo, time is money, nunca más que ahora, ¿no? Es decir, cuanto más rápido, mejor, rápido y furioso incluso. Eh, y me parece que la perspectiva de considerar la importancia del despliegue del tiempo subjetivo, la estela que deja el decir, para tomar lo que Claudia planteaba, nos tiene que hacer pensar cuánto hay eh, de una cuestión de época en aquellos que practican sesiones breves de forma sistemática, donde el corte de la sesión no es algo que ubique un tiempo en relación con el momento de la transferencia y con lo dicho y con el decir, sino con una premisa previa, sesiones breves. Eh, Efectivamente el decir deja una estela. Si no la dejara no sería un decir, sería un puro enunciado. A tal punto deja la estela
Me parece que la estela es una linda manera de nombrar en el espacio algo que es del orden del tiempo. Lacan lo dice cuando propone una definición de pulsión, que es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Pero el eco, eh, eh, muchas veces cuando atendemos en forma remota o en nuestro Zoom, escuchamos el eco, ¿no? El eco de una voz que entra por el micrófono de otro y acopla. El eco siempre supone una función del tiempo, no es algo instantáneo. Cuando Lacan dice el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir, ese decir no impacta en el cuerpo inmediatamente, impacta en algún otro tiempo. Ahora entiendo lo que quería mi vieja en tal momento, ¿no? Ahora entiendo eso que escuché y el- esa definición de pulsión no parece, pero incluye la dimensión del tiempo, por nombrar al eco. También, Claudia, me parece preciosa la referencia a ese momento, la vieja calle donde el eco dijo, gracias, Cacho. Igual quiero escucharte hablar, aparte de escribir. Eh, no le gustó lo que escuchó y se fue al baño. Qué maravilla, ¿no? Cómo algo que entra dentro de la dimensión invocante, del invocante, de la voz, mueve al cuerpo a un lugar en donde, bueno, se trata de otros objetos, ¿no? ¿Por qué tuvo que ir al baño? Pero ahí entra el espacio a jugar en un tiempo en que algo no puede entrar. Que no ¿qué quiere decir que no le gustó? Que produjo un impacto que no logró tramitarse en términos de una respuesta significante. Movió el cuerpo en el espacio a otro lugar. Y esto de la coreografía rápida, ir en curvas a través, me hiciste acordar, Claudia, a algo que muchas veces está saliendo en las redes, que es, ¿por qué la trayectoria de un avión no es recta sino curva? ¿Por qué los aviones no van en línea recta? Bueno, es que no hay líneas rectas. El invento de la línea recta es un invento de Euclides, ¿no? Después voy a leer, Javier, porque si leo me interrumpo. Eva, claro, la angustia es un modo muy claro de enfrentarnos con el quiebre de la continuidad del tiempo. El que está angustiado está tan paralizado que no puede hablar y el tiempo no pasa nunca. Pero el tiempo eh, no es uniforme. Dicen que cuando uno se va de viaje y vuelve, la vuelta es más rápida que la ida. No sé si a ustedes les ha pasado, pero efectivamente suele ocurrir que el impacto subjetivo del tiempo depende de qué escena uno está y qué es lo que le está pasando. A ver, Mabel, a ver, debería leer lo que escribiste. Ah, decías la diferencia entre impotencia, imposibilidad y rechazo de lectura. Bueno, es el modo en que yo encuentro para ubicar cuando algo que el analista puede leer en el decir del analizante, el analizante no pudo leerlo. Lee algo que está, podríamos decir, mal leído, ¿no? No es que no esté leído. ¿No? Acá en algún momento eh, lo dice para criticar, pero lo dice, el síntoma es una interpretación inexacta del sujeto. Es decir, hay una lectura que fracasa. Es una lectura que es impotente para ser una lectura acabada. La imposibilidad tiene, eh, claro, la pregunta esta, el pedido de declaración, adelanta lo que voy a decir quizás la próxima vez. Que yo no creo que cuando uno se encuentre con la imposibilidad de leer, bueno, es más complejo, pero cuando uno se encuentra con la imposibilidad de leer, que siempre la imposibilidad sea la de leer, sino que a veces está en juego lo imposible,
en eso que uno va a leer. Es decir, que uno no puede leer porque allí está en juego lo imposible quizás de leer, pero mm, tengo que contestar esto hasta este punto porque necesito dar unas vueltas para que esto se entienda mejor, o se entienda. Y a ver, la intervención de Javier, tal vez también podemos pensar a la estela del decir con lo real que resuena en esa represión primordial que no permite explicarlo, pero se puede saber que llegó exactamente. Esa estela, ese modo en que algo llega al cuerpo o al pensamiento, al entendimiento, a la elaboración, eh, uno, ¿cómo decirlo? Eh, Me llegó lo que dijiste, pero necesito que me lo digas de nuevo, porque, ¿no? Porque tiene que llegar de nuevo para poder tramitarlo, por ejemplo. ¿No? O eso que llega de un decir que puede ser traumático, porque no logra ligarse a representaciones. ¿No? Bueno, el encuentro con el traumatismo, lo que dice, ¿no? Lacan, el encuentro con el discurso de los padres en relación a la no relación, justamente, es traumático, hace agujero, porque no logra ligarse. Y entonces hay una estela, hay una llegada, hay una incidencia en el cuerpo, pero que no logra ligarse de tal modo que uno pueda reproducirla y hacerla circular. Patricia, estabas levantando la mano. Y Javier también. Javier también, sí. Javier, adelante, y después Patri. Gracias. Pensaba mientras decías, Enrique, bueno, la cuestión del discurso del inconsciente, ¿no? Es decir, eso que se liga directamente al discurso inconsciente y que aún está reprimido, por lo tanto, como no accede a la conciencia, puede ser tanto traumático como motivante o lo que fuese, pero bueno, no nos podemos anoticiar aún, no lo podemos poner en palabras porque aún no nos anoticiamos de cómo resonó, digamos. Eso solo. Eso solo y nada menos. También algo cortito. Em, Me confunde el uno lee una lectura, porque cuando hablaste, por ejemplo, del tema de los niños, uno podría decir, el niño lee con su imaginario real, no es el niño lee, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque si no se me arma una cuestión bastante superyoica. Hay algunos que saben leer, otros que no saben leer, unos que pueden leer, otros que no pueden leer, y habría que ver los alcances de eso, porque si no, por lo menos me queda confuso. Casi te digo, no hablo, porque digo, puede ser parte de la debilidad mental, no entenderlo. Pero bueno, ahí te conté. No, me parece bárbaro que hayas hablado, porque, claro, traes algo de los niños respecto del leer que a mí me hace pensar, eso que dice que no lo había pensado antes, me hace pensar qué alcance le damos al término leer. Porque yo no sé si es solo imaginario real lo que hacen los niños, eh, o instauran en esa lectura con el imaginario real algo del orden simbólico, establecen una diferencia. Yo no sé si se lee con el simbólico solamente o si el simbólico también queda establecido por la lectura, pero no sé si es por ese lado por donde ibas. Sí, justamente primero para sacar la cuestión del yo, ¿quién lee? Bueno, pues después más finamente se podría decir con qué lee el niño, pero no es el niño el que lee, no es un nene que está leyendo, no es un sujeto que está, el sujeto lee, pero si el sujeto lee,
El yo puede estar totalmente desentendido de esa lectura. En algunas frases uno lee, queda con la posibilidad de algunos acceden y otros no. Ah, ok, ok. Yo creo que no hay quien no sepa leer. No hay quienes no saben leer. Diría esto cuando le dicen a Lacan sobre que los autistas no hablan. Él dice son más bien verbosos, bueno, todos conocemos esa cita. Él dice, no hablan o no se los puede escuchar. Yo creo que no hay quien no lea, ¿no? Es un prejuicio pensar que hay quienes leen bien y quienes leen mal, o quienes escriben bien o quienes escriben mal. La lectura es una operación que produce un sujeto, no que el yo la instrumenta. Con eso, la persona que te dice no te entiende, por ahora te entendí, uno podría ponerlo casi entre comillas, independientemente de que habla de esa persona, el entender o no, que habla de ese sujeto, porque si no volvemos a que la comprensión tiene algún valor privilegiado, entender. Y Sí, me parece que no va, yo por lo menos no es que te entienda todo lo que decís, es si vamos en el mismo barco, ¿no? Si podemos ir cruzando los discursos, pero si te entiendo, ni siquiera podría decir como San Agustín, no lo sé. Sí, Selene, adelante. Uy, se te escucha bastante mal, como muy cortadito. Voy a dejar un escrito. No, ahí te no, escucho, no, ahí sí está perfecto. ¿Ahí sí? Sí, sí, sí. Ah, listo. Me van diciendo mi audio, puede ser el internet también. Buenas noches, les saludo desde Quito, Ecuador, y tenía una pregunta en relación a esto que hablaba Enrique sobre el pasado, presente, futuro y lo real, imaginario y simbólico. Escuché la parte de la asociación que hace entre presente y real, pero la otra no la entendí bien. No sé si podría repetirla o quizás algo más se ocurra ahí. sí, sí, cómo no, Selene, bienvenida. Eh, Cuando San Agustín dice que el presente es lo que existe, o que porque existimos hay presente, o liga el presente a la existencia, a mí se me ocurrió tomar eso como una manera de ligarlo a lo que Lacan propone de distinción entre imaginario, simbólico y real. Para Lacan, el imaginario consiste, o sea, son los cuerpos, los imaginarios que consisten, el simbólico repite, insiste, y el real existe. El modo en que Lacan ubica esa existencia es, bueno, como nos suele tener acostumbrados, una manera de hablar que no es la convencional. Ese ex lo ubica como un afuera de la existencia. O sea que existe, dice él, pero no se sabe dónde. Bueno, ese es el modo hongorino de hablar de Lacan, pero a mí me resultó que podía ser de interés ubicar el tiempo presente como un real que existe y que, bueno, no hay existencia real en ninguna otra caracterización del tiempo que en el presente. Y ahora, gracias a la pregunta de Selene, puedo darle un pasito más, que es cómo se lee, por ahí no, hoy no, de ninguna manera estamos en condiciones de sostener lo que voy a decir en el recorrido de hoy, pero llegaremos, posiblemente. Hay quienes dicen que el análisis supone una orientación hacia lo real, como si hubiera un real existente en algún lugar, es decir, que se sabe dónde está y hay que dirigirse a él. Para mi modo de entender, cuando Lacan dice que de lo que se trata, hasta lo que se puede llegar es a obtener puntas de real, la punta es algo que
imprime en el momento presente y luego ya no. Es decir, no hay un modo de aprender, de quedarnos con esa puntita de real. Más bien, eso que nos apunta, que nos marca, que nos hiere, eso es todo lo que accedemos de real y siempre es en tiempo presente. Bueno, Guillermo, que ya has llegado a estar entre cuatro paredes al menos. Sí, sí, ya hace un rato. Saludos, Enrique, y a todos. Ya los había saludado hace un rato. Dos preguntas y comentarios. En el asunto algoritmo, recuerdo haber trabajado hace años una clasificación de algoritmos en que había un algoritmo que no me acuerdo cómo se adjetivaba porque no era el heurístico, menos los metaheurísticos de los que se habla ahora en computación. Eran algoritmos que permitían crear, pero que eran incompletos. Y al ser incompletos, no se saturaban. Son algoritmos no saturados. Y en ese sentido, iría las construcciones lacanianas de los matemas. Ese es uno. Porque no son saturados, o sea, no trataban de completarse. ¿Ya? Y por eso logran la consistencia, por no completarse. ¿Ya? Hay lesibilidad, completitud y consistencia. Y el otro lado, y por otra parte, este asunto de la lectura recordaba uno de los conceptos de Vapereau, de Jean-Michel Vapereau, de iletrismo, que incluso hay esta web de algunos alumnos del que se llama iletrismo, que no es analfabetismo en el sentido de no poder leer, es leer y negarse luego a entender, ¿ya?, lo que se ha leído, negarse a leer sabiendo leer, ¿ya? Eso incluso en educación se lo trabajó en la época de Jacques Delors, ¿ya? Entonces, ¿será de esto de lo que también estamos hablando, de una forma de iletrismo? Ahí son las dos preguntas. Gracias, Guillermo. Bueno, efectivamente, si te entendí, que el algoritmo sea incompleto o se lo tome como incompleto, permite operar con él de un modo no automático, ¿no? Es decir, permite cierta... Exacto, no automático, de eso se trata. Exacto. Entonces, un matema de Lacan, si se lo toma como un algoritmo completo, no saturado, permite que lo leamos y digamos, esto entiendo, esto no entiendo, esto lo aplico, esto no, acá sustituyo, como por ejemplo él hace cuando dice, bueno, podemos sustituir para todo X por para todo A. ¿Mm? Eso en el año 74. Es decir, poner a jugar el algoritmo eh, en el punto en donde uno puede trabajar con él como un recurso, un soporte de escritura para pensar en algunas cuestiones que nos conciernen, pero no como algo que justamente puede transmitirse integralmente, o que pretenda, o que pretenda cerrar un campo un universo de conocimientos o de teoría. Y lo del ideatrismo de Vapereau, claro, por supuesto, gracias por recordarlo. Vapereau insistía, no sé si seguirá pensando igual, que hay cierta psicosis social, particularmente paranoica, producto de querer leerlo todo y de que toda escritura sea completa. Y entonces plantea que tanto el nazismo, que quiso exterminar al pueblo judío, como la, la relación a la escritura japonesa, que no es una escritura como la nuestra. Bueno, más fácil lo voy a decir con la escritura hebrea. En la escritura hebrea no hay vocales, no se escriben las vocales, de modo tal que el que lee, para hablarlas, tiene que vocalizar, es decir, tiene que leer esas letras agregándole las vocales que considera. Entonces, encontramos muy diversas pronunciaciones de
las mismas escrituras. Y Bapro lo que planteaba es que ahí había un rechazo a la lectura, eh, por no soportar que no esté todo escrito, que haya algo que falte, supuestamente que falta, que son las vocales. Y que entonces ese rechazo a la lectura, llevaba a la paranoia y por lo tanto al exterminio. Parece que vamos por este lado, Guillermo, sí, me parece que sí. Eh, decir, me gustó esto de negarse a leer sabiendo leer, ¿no? Y esto va, si se quiere, eh, ligado no solo a la Verwerfung, sino también a la desmentida. Esto voy a hablar algo el 6 de abril en la jornada de No Matarás. Pero alguien más escribió algo que... Sí, Marcela Gutman. Eh, Marcela. ¿Lo podés leer, Enrique, o crees que te lo lea? Sí. No, nada. ¿Se puede considerar también que Freud instauró una subversión del tiempo subjetivo con el descubrimiento de la transferencia en tanto ahora y aquí? Bueno, sí, claro, el tiempo de la transferencia, bueno, hoy no llegué a acordarlo, pero algo mencioné, que una de las formas que tenemos nosotros de considerar el tiempo sin teorizar sobre él es el tiempo de la transferencia. Pero incluso aún más sencillo, cuando en la experiencia analizante de cada cual, ustedes notarán, habrán notado, o seguirán notando, depende, ¿no? Que cuando se abre la puerta y uno entra, el tiempo es otro. Ahí hay un tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo de la vida corriente, de la vida cotidiana. E incluso al salir de sesión, ¿cuántas veces ocurre? También ocurre, bueno, que me lo relatan los analizantes, que hay un periodo, un tiempo necesario para volver al tiempo cotidiano, ¿no? Cosa clara, en las sesiones remotas esto no ocurre, ¿no? Hay un corte de de inmediato se sigue, pero habitualmente había un cierto ritual, o hay un cierto ritual en las sesiones en vivo, que es salir y tomar un café, sentarse en algún lugar a pensar, dar una vuelta. No se pasa directamente de un tiempo a otro, porque son efectivamente tiempos otros. Así que sí, sí, de acuerdo. Y hablando del tiempo, son las Ujú. 10:15, yo les diría que para los que Cerremos el gusten espacio. continuar, mm, seguimos en 2 semanas, ¿sí? Muy Patricia, bien. ¿querés recordar la consigna de que quienes quieren continuar se escriban? Sí, por favor, quienes quieran continuar asistiendo al seminario, envíen un mail inscribiéndose para saber, para mandar los mails, material de lectura, etcétera, ¿sí? Ajá. Así que, bueno, esperamos sus mails y nos vemos el 8 de abril, si no me equivoco, es el próximo encuentro.